Los Salmos, capítulo 34. Bajo la gracia y cobertura de nuestro Dios, podemos decir juntos de la siguiente manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Damos gracias porque tenemos el privilegio, la oportunidad de poder glorificar y enaltecer el nombre de nuestro Dios juntos. Nosotros aquí y ustedes desde sus casas podamos hacer una sola oración y decirle a nuestro Padre Celestial: gracias porque podemos reunirnos, Señor, en esta mañana para glorificar, oh Dios, para enaltecer, y como dice tu palabra, Dios, que podamos bendecir tu nombre en todo tiempo. Señor, que este espacio y este momento solo sea dedicado a ti, oh Dios, y que nuestra propia vida sea una ofrenda de olor fragante, Dios, y que tú, oh Dios, seas enaltecido, glorificado y exaltado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Gobiernas la creación con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la
canción. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Señor, y exaltamos tu nombre por encima, Dios, aún de nuestro nombre. Le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. Clavos del dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. En su trono está.
está, venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Hermanos, Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo. Me gustaría que me acompañaran, por favor, a leer Hebreos 11, versículo 4. Dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. El Señor nos llama a ser generosos, a poder dar de lo que tenemos, de nuestros recursos, y yo lo invito a que podamos dar de lo mejor que tengamos para el Señor. Puede contactarlos con la iglesia, hay cuentas bancarias donde usted puede consignar, y entonces lo invito a que le dé al Señor lo mejor que tenga, y le invito a que podamos orar juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia, gracias, Padre, porque a través de estos medios, Señor, podemos comunicarnos, Señor, podemos hablarnos, Señor, y podemos también vernos. Te damos gracias, Padre, y en esta mañana, Señor, queremos pedirte, Dios, por algunas necesidades, Señor, que tal vez en la iglesia hay, Señor. Te pedimos, Señor, por trabajo, Señor, hermanos que necesitan trabajo, familias que necesitan alguna ayuda económica, Padre, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas suplir, Señor, toda necesidad, Señor. Confiamos, Señor, en que tú eres un Dios soberano, Señor, y conoces todas nuestras necesidades, y conocemos también, Señor, que puedes suplir cualquier cosa que nos falte, Señor. Gracias, Padre, por regalarnos a Cristo, Señor, que es lo más importante, Señor, que podemos necesitar, lo que tenemos, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos, Señor, porque poco a poco, Señor, podemos estar saliendo de esta pandemia. Gracias te damos, Señor, porque pronto volveremos a estar juntos, Señor, en la iglesia como hermanos, Señor, adorándote, alabándote, Señor, glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites hacer esto, Señor, y te pedimos, Señor, también que puedas diligenciar toda esta situación, Señor, que no haya inconvenientes, Señor, y que si los hay, Señor, tú nos enseñes, Señor, a poder manejarlos, Padre. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, Señor, porque solamente tú la mereces. En Cristo Jesús, amén. Tu nombre bendeciré y morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabará.
cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, eres grande. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió, y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer
gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. En él, declarado justo soy. En él. Señor, gracias Señor, gracias oh Dios. Muy buenos días, familia de Dios, bendiciones a todos. Vamos a estar orando en esta mañana y vamos a recibir la poderosa palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor, digno eres de recibir toda alabanza, digno eres, Señor, de recibir toda adoración, Padre. Aquí estamos como tu pueblo, Señor, para darte alabanza. Señor, tú estás presente en cada hogar. Señor, recibe nuestra adoración y por la obra de tu Espíritu Santo podamos darte una adoración espiritual y una adoración verdadera, Señor. Obra nuestras vidas y prepara nuestros corazones para alabarte y para recibir tu palabra, Señor, con gozo, Padre amado. Háblanos por medio de tu palabra, que es viva y eficaz. Sabemos, Señor, que no somos competentes como predicadores, pero por tu gracia, Señor, nos llamas para dar a conocer las verdades del Evangelio, Señor. Asimismo, Señor, pido en oración por tu pueblo que está ahí en casa, que pueda estar receptivo, Señor, tu pueblo a escuchar tu verdad, que tú nos ayudes, Padre, porque no somos perfectos, no somos competentes, pero por tu gracia, oh Señor, nosotros podemos responder ante ti, podemos obedecer tu palabra y podemos ser fieles a ti, Señor. Porque en ti, bendito Dios, nuestras vidas están completas y en ti, Señor, recibimos todos los recursos necesarios para seguir creciendo, Señor, en santificación y glorificar tu nombre, Dios. Bendícenos en este buen día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El domingo anterior estuvimos estudiando Colosenses capítulo 3, versículo 18.
y hemos entrado en una sesión, ¿verdad?, hablando de la nueva vida que ahora tenemos en Cristo Jesús y cómo esta nueva vida arropa la vida doméstica también. El domingo anterior, a la luz de Colosenses capítulo 3, versículo 18, estudiamos acerca de la sumisión de la esposa cristiana. Pero en el verso que vamos a estar leyendo en la mañana de hoy, que es Colosenses capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo ahora habla a los esposos. La palabra de Dios, el Espíritu Santo dirigiendo y guiando al apóstol Pablo, escribe originalmente a los creyentes en Colosa y le dice a los maridos, le dice a los esposos: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que, amados hermanos, es muy claro este mensaje para los hombres. Y como lo decíamos cuando iniciamos esta sesión, este es un mensaje para todo el pueblo de Dios, para toda la iglesia. Todos nosotros o estamos ya practicando, o estamos ya relacionados, ¿verdad?, con esta vida doméstica también, como esposos, como padres, como hijos. Pero algunos quizás que todavía no son esposos o todavía no se han casado, posiblemente pueden estar pensando: esto no es conmigo todavía, pero es para todos. Necesitamos recibir obviamente la orientación, el conocimiento de la palabra de Dios, pero también pues necesitamos nosotros la sabiduría de Dios para saber cómo debemos de vivir acorde a esa nueva vida que ahora nosotros tenemos en Cristo. Déjenme hacerle una pregunta, amadas hermanas y hermanos. ¿Qué será más fácil? ¿Será más fácil que la mujer se someta al hombre, o que el hombre ame a su esposa y no le trate ásperamente? ¿Qué será más fácil? Piénselo por un momento. No es fácil, ¿verdad?, ninguna de las dos. Y déjeme decirle, estimados hermanos, si la vida de Cristo no ha obrado en usted, o la vida de Cristo no ha obrado en el hombre para salvación, podemos decir que eso es imposible. Es imposible. Estos imperativos que vemos a la luz de las Escrituras, de someterse en el caso de las mujeres y amar, estos imperativos no serán prioridad en la vida matrimonial si realmente no estamos unidos a Cristo Jesús. Siempre será entonces reclamos y reclamos, ¿verdad?, y señalamientos, pero sin el poder del Espíritu para poder vivir en gozo acorde al propósito y el plan del matrimonio. A la luz de las Sagradas Escrituras, ambas cosas, es decir, someterse y amar, exigen humillación. Exigen humillación. Se necesita entonces renunciar al yo para poder entregarse de una manera sacrificial. A la luz del texto anterior, la esposa es exhortada en Cristo Jesús a rechazar toda autonomía y someterse de una manera voluntaria y con gozo a su esposo. Pero el marido, el esposo, tiene el ejemplo de Cristo para poder amar sacrificialmente a su esposo. Amados hermanos, la realidad es que estos imperativos, una vez más, fuera de Cristo son imposibles realmente de poder cumplirlos. Ahora, aún si nosotros estamos en Cristo Jesús, es una lucha contra nuestro pecado para poder someternos a la palabra de Dios. Ahora yo quiero animarles una vez más. Recuerden, amados hermanos, que nuestra mirada y nuestro enfoque está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús está escondido todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Cristo Jesús es nuestro proveedor espiritual para nosotros poder caminar en fe y poder perseverar en Cristo, poder perseverar en la vida cristiana. Yo quiero animarles, estimados hermanos,
para que podamos nosotros ver a Cristo y entender que estos pasajes de las Escrituras no tienen la intención legalista, ¿verdad?, de llamarte al cumplimiento perfecto y sin tacha, porque tienes que someterte, mujer, o esposo, tienes que amar, y la esposa todo el tiempo recordándole, tienes que hacer esto, como si fuera por la fuerza del hombre el poder hacer estas cosas. Recuerden esto una y otra vez: Cristo Jesús y solo Cristo Jesús es perfecto, solo Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Él es la imagen exacta de Dios el Padre. Él es superior a la creación. Todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él. Él es infinito, amados hermanos. Él es eterno. Así que, considerando entonces estas verdades, debemos entender, estimados hermanos, que nuestros matrimonios hayan vitalidad solamente en la persona de Cristo, solamente en Él y por Él nosotros podemos entonces ceñirnos a la palabra de Dios y poder cumplir esos imperativos. Nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios que la nueva vida que tenemos ahora en Cristo arropa entonces la vida doméstica. A la esposa se le llama a someterse voluntariamente a su esposo, y al esposo entonces, con ánimo pronto, pues también, así como a la esposa, se le llama a amar a su esposa y no ser áspero con ella. Y yo sé, amados hermanos, que todos nosotros hemos fallado y seguimos fallando. O quisiera preguntarles, alguien que tenga un doctorado o una maestría o un PhD, ¿verdad?, en perfección en cuanto a estos deberes, nadie está graduado de esos deberes. Constantemente estamos fallando. Pero nuestro llamado es a mirar a Cristo y saber que Cristo Jesús se sometió y se humilló, así como la esposa está llamada a someterse. Cristo vino del cielo a la tierra y se sometió perfectamente al Padre y cumplió todas las exigencias del Padre, obedeciendo perfectamente y cumpliendo la misión que vino a hacer a la tierra: entregar su vida en rescate por muchos. Pero también Jesús amó y ama a la iglesia, santificándola, entregándose completamente, santificando la iglesia, cuidando su iglesia para llevarla a la gloria de Dios. Así que aquí vemos entonces el Evangelio del Señor Jesucristo dándose para nuestra provisión y entendiendo que nuestros matrimonios necesitan del Evangelio. Así que, para entender a la luz de este pasaje bíblico lo que significa amar a la esposa, debemos entonces mirar y seguir el ejemplo de Cristo. La mejor explicación de lo que significa amar a la esposa y no tratarla con rudeza, la mejor explicación la encontramos a la luz de otra escritura, interpretando este texto con Efesios capítulo 5, ahí vemos en el versículo 25 hasta el versículo 29, el apóstol Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Así que, a la luz de esta referencia, pues también nosotros podemos ver lo que significa entonces amar a la esposa. El amor del esposo a la esposa, podemos decir en un sentido
que incluye el sentimiento. Es sentimental, aunque algunos han dicho que el amor no es un sentimiento. Entendemos que aunque no es meramente un sentimiento, el amor tiene este elemento sentimental, aunque no lo es todo, pero en la práctica se nota. Así que el amor del esposo a la esposa expresa sentimiento. O yo no sé si a ustedes le habrá pasado, amadas hermanas, cuando quizás su esposo está de viaje y de repente tiene varios días que no le ve, usted comienza a extrañarlo. Así pasa pues también cuando quizás la esposa se va para casa de su mamá a visitarla o algunos días, o por ciertas diligencias uno siente que le hace falta, ¿verdad? Tiene esa experiencia personal. A mí me ha ocurrido algunas veces cuando he salido de viaje a predicar o a compartir o por asuntos del ministerio, y pasan los días y hay llamadas telefónicas, entonces te extraño, ¿verdad? Te extraño, me haces falta. Hay sentimiento, o tal vez cuando una de las partes, si es el esposo o la esposa, está enferma, hay una angustia, ¿verdad? O cuando uno de los dos está feliz, hay un ambiente agradable en la casa, o cuando se alcanzan metas juntos, hay un bienestar de la familia, hay sentimientos de gozo. Se nota entonces esta parte sentimental. Asimismo ocurre en el aspecto físico, hablando del sentimiento, aunque algunos han dicho que lo dicen tal vez de broma, pero dicen que el amor es ciego, pero realmente no es así, ¿verdad? Aunque constantemente a mi esposa le dicen eso, que ella me amaba ciegamente porque no se fijó realmente que yo no era pues tan atractivo, pero sí debe de haber algo en el aspecto físico, hay algo o varias cosas que te pueden atraer de tu esposa, específicamente hablando del esposo a la esposa, o de la esposa también obviamente al esposo. Hay algo, su sonrisa, sus ojos, su cuerpo. No te puedes enamorar realmente a ciegas, ¿verdad? No es así. Ahora, el amor del esposo a la esposa, una vez más, es sentimental, están incluidos los sentimientos. El amor de un esposo a una esposa es en un sentido físico, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a nosotros los esposos a ser fieles a Dios y a ser fieles pues también a nuestra esposa. Y la palabra de Dios nos llama, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Así que en un sentido el amor de un esposo a su esposa pues también se demuestra siendo fiel, ¿verdad? Y así lo vemos también el amor de Cristo por la iglesia, siendo fiel, entregándose completamente. Pero el amor del esposo por la esposa también es fraterno. Hacemos parte de una misma familia, somos parte del pueblo de Dios, tenemos un mismo Padre y es Dios. Tenemos las mismas promesas en la palabra de Dios. Tenemos la misma herencia. La Biblia dice que somos herederos de la gracia de Dios. Y el apóstol Pedro, pensando en esto, le recuerda a los creyentes, allí en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, leamos 1 de Pedro 3, versículo 7, el apóstol Pedro dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que en parte del texto nos dice que ellas son creyentes y que ellas heredarán la gracia de la vida también, ¿verdad? Pero también el texto nos habla entonces a ser fraternos y tratarlas como vaso más frágil. Y esto literalmente habla en un sentido de que las mujeres por diseño son débiles en cierto sentido, no en todo, pero podemos hablar por ejemplo del aspecto físico.
las mujeres por diseño son débiles en el aspecto físico, tal vez muchas veces pues también emocionalmente, en sus sentimientos, y el Señor nos llama a vivir con ellas de una manera sabia, es decir, a poder comprender, a poder conocerlas, a saber que por diseño las mujeres son llamadas por diseño las mujeres les agrada recibir, ¿verdad?, palabras bonitas, elogios, que el esposo pueda ser caballeroso, hablar bien de la esposa, tratarla bien. Y luego nos habla de que nuestras oraciones, para que vuestras oraciones, más bien termina el texto diciendo, no tengan estorbo. Así que el amor del esposo a la esposa es también fraterno. Hacemos parte de la familia de Dios. Tenemos una promesa de poder ir obviamente juntos a la gloria de Dios. Somos coherederos de la gracia de Dios. Pero allí en Gálatas capítulo 3 versículo 28 al 29, Pablo dice que ya no hay judío, que ya no hay griego, que ya no hay esclavo ni libre, que no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tanto los varones como las mujeres, si están en Cristo Jesús, ciertamente somos linaje de Abraham. Somos herederos según la promesa que se ha dado, ¿verdad? La promesa de la vida eterna que se le dio Abraham, ¿verdad? La promesa de la vida eterna que se le da a todos los creyentes que depositan su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, el esposo cristiano entonces procura, con la ayuda de Dios, porque no es con su fuerza, buscar sabiduría de lo alto para no ceder a la rudeza y al maltrato que se da por el pecado natural. Y una vez más, es natural que nosotros tendemos, ¿verdad?, a ser rudos, a veces con nuestras palabras, con lo que nosotros decimos, con nuestros comentarios, cuando respondemos a veces pues también porque nos sentimos heridos, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a nosotros los varones a también hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Recuerdan ustedes, ¿verdad?, cuando estudiamos los versículos 5 hasta el versículo 11 también, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros y poder vestirnos de Cristo para poder honrar, para poder servir y para poder entregarnos de una manera sacrificial, ¿verdad? Entregarnos completamente. Pero también, estimados hermanos, este amor del esposo por la esposa es espiritual. Es decir, nosotros como varones estamos llamados a tener cuidado y atención espiritual para nuestra esposa y obviamente pues también para nuestra familia. Ahora, nuevamente, si miramos el ejemplo del Señor Jesucristo, la escritura que acabamos de leer ahorita, Colosenses capítulo 3, el versículo 19, pero en contraste con Efesios capítulo 5, se nos dice que el Señor Jesucristo se entregó completamente, pero también dice que el Señor Jesucristo se entregó para santificar a su iglesia por medio del lavamiento del agua por la palabra de Dios. Es decir, que el Señor santifica a su iglesia por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es comparada aquí con el agua que limpia, ¿verdad?, la suciedad, la inmundicia. Jesús santifica a su iglesia y el apóstol Juan lo dijo en Juan capítulo 17, versículo 17. Juan dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Nosotros, en ese sentido, estimados hermanos, nosotros, al igual que Cristo, es decir, siguiendo el ejemplo de Cristo, así como Cristo santifica a su iglesia por medio de la palabra de Dios, nosotros también somos llamados a santificar o a trabajar en el cuidado y atención espiritual para nuestra esposa y pues también para nuestra familia.
somos llamados a poner en práctica la palabra de Dios, es decir, a ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores olvidadizos, como lo dice Santiago. Así que entonces la esposa es santificada al escuchar la palabra enseñada y pues también modelada por su esposo. Ahora, eso suena hermoso, ¿verdad? Y es una buena noticia en el Evangelio, una buena noticia para nuestras amadas hermanas también que están unidas en matrimonio. Pero la esposa cristiana, al igual que la iglesia del Señor Jesucristo, que está llamada a escuchar con diligencia la palabra de Dios de una manera diligente, con prontitud de escuchar la palabra de Dios y atesorar la palabra de Dios en su corazón, el esposo también enseña a la esposa y la esposa recibe la palabra de Dios como lo debe de hacer la iglesia. ¿Sí se entendió eso? Así como Cristo nos habla por su palabra, somos llamados a ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. La esposa es santificada porque está escuchando la palabra enseñada y modelada entonces por su esposo. Y la esposa entonces recibe con atención, con cuidado, ¿verdad?, la enseñanza de parte de su esposo. Ahora, si vemos esto a la luz de la palabra de Dios, esto es entonces de suma importancia para todos nosotros, pero en un sentido especial para los esposos. Porque el Señor nos está llamando entonces a poder estudiar la palabra de Dios, a poder profundizar en las Sagradas Escrituras con el propósito de poder enseñar a nuestra esposa y poder enseñar a la familia, ¿verdad?, también la palabra de Dios. El esposo cristiano entonces crece espiritualmente en el estudio de la palabra de Dios, atesora la palabra de Dios y enseña entonces a su esposa y a su familia con autoridad la palabra de Dios. Así que se nos llama, amados hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Una pregunta para ti, amado hermano: ¿qué tanto conoces tú de Dios y de la palabra de Dios para poder enseñar a tu esposa, a tus hijos, cuando te hacen preguntas, cuando te preguntan, ¿verdad?, acerca de las verdades del Evangelio? O si tu hijo te pregunta ¿dónde queda Malaquías? ¿Sabes tú dónde queda Malaquías? O si te pregunta tu hijo acerca de alguna doctrina de la palabra de Dios, ¿puedes enseñarle? O si tu esposa te hace alguna pregunta, ¿tienes la capacidad de poder responder a esas preguntas? Así que el Señor nos está llamando entonces, amados hermanos, a ser hombres de la palabra, a estudiar la palabra de Dios. Y nuevamente necesitamos entonces, si no lo estamos haciendo, pedirle al Señor fortaleza espiritual y pedirle al Señor que nos ayude a poder cumplir amorosamente en este llamado que el Señor nos está haciendo. Pero un esposo también que ama a su esposa sustenta y cuida a su esposa, así como lo dice Efesios capítulo 5. El esposo o el hombre tiene cuidado de su cuerpo, ¿verdad? Tiene cuidado de su cuerpo, se baña y se alimenta también. Asimismo se nos dice entonces que el esposo debe de cuidar y debe de sustentar a su esposa, como lo hace Cristo con su iglesia. Cristo sustenta y cuida a su iglesia. ¿Y cómo lo hace? Materialmente y espiritualmente. Cristo sustenta a su iglesia. Cristo es nuestro proveedor, hablando materialmente, pero también es nuestro proveedor espiritualmente. Si ustedes recuerdan, en la oración modelo del Padre Nuestro se nos enseña a que nosotros pidamos el alimento diario, ¿verdad? El Padre Nuestro dice: danos el pan nuestro de cada día. Así que es la responsabilidad entonces del esposo de ser el proveedor de la esposa, hablando materialmente, pero también espiritualmente. Y eso está en Efesios capítulo 5, versículo 29, que ya se los mencioné. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también
Cristo lo hace entonces con su iglesia. Amados hermanos, varones de Dios, siervos del Señor, no somos expertos, no tenemos un doctorado en esto. Reconocemos nuestra falla. El pastor aquí reconoce que no ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Le pido al Señor que venga con su gracia y obre en misericordia sobre mi vida, sobre la vida de los varones de Dios. Nosotros no podemos minimizar la función privilegiada que vemos a la luz de las Sagradas Escrituras del esposo, de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y antes de terminar, amadas hermanas y hermanos, quiero presentarles a los esposos un listado práctico, no es un listado exhaustivo, de cómo el esposo está llamado a demostrar amor a su esposa. Esto es escrito por una hermana llamada Bárbara Reini. Y miren lo que dice esta hermana en este listado. Número 1, esposo, trata de comprender la función de tu esposa y las luchas que ella tiene. Si vemos, nuestras esposas hacen muchas cosas y nosotros por diseño nos enfocamos en una sola cosa para poder terminarla. Nuestras esposas hacen muchas cosas. Número 2, expresa con frecuencia, hombre de Dios, hermano. Expresa con frecuencia, especialmente en los momentos en que ella se siente fracasada o desanimada. Exprésale que tú la aceptas de una manera completa, que tú la aceptas. Número 3, exprésale a menudo que tú crees en ella como persona, que tú crees en sus habilidades, que tú la valoras, que tú la respetas a ella. Exprésale ahora estos sentimientos cuando ella pueda escucharlas, cuando ella pueda escuchar, todas estas palabras con atención y que ella pueda apreciar con honestidad lo que tú le estás diciendo. No lo hagas cuando ella tal vez está ocupada atendiendo a los niños, haciendo la comida o en otras cosas, pero exprésale esos sentimientos cuando ella pueda escucharlos. Otra cosa, reconoce y aprecie lo que ella hace por usted. A veces no apreciamos lo que nuestras esposas hacen por nosotros. Cocinan, lavan la ropa, limpian la casa, tal vez planchan, aunque algunas no, pero planchan y hacen un montón de cosas. Pero debemos apreciar lo que ellas hacen por nosotros, ¿verdad? Así que debemos dar gracias. Cuando se nos trae la comida, gracias. Y todo lo que ellas hacen. Pero finalmente, seamos pacientes. El Señor nos llama a ser pacientes. Y hemos explicado a la luz de las Sagradas Escrituras a ser perseverantes y comprender que el cuidado y la valoración es un proceso que dura toda la vida. No es A, B, C y listo. Debemos de ser pacientes, ¿verdad? Ahora, para finalizar, amados hermanos, recordemos una vez más que solamente Cristo Jesús se humilló hasta lo sumo, es decir, de una manera sublime, dice las Sagradas Escrituras. Se sometió a su Padre, cumplió la misión, pero asimismo amó a su iglesia y se entregó de una manera sacrificial, santificando y cuidando la iglesia. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Solamente por medio de Él nosotros podemos venir, amados hermanos, y pedir entonces la capacidad para poder cumplir el plan y el propósito de Dios en nuestra vida doméstica. Oremos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Señor, no tenemos en nosotros poder, Padre, para cumplir este imperativo de amar. Y este gran ejemplo de ver a Cristo amando, entregándose, santificando y cuidando a la iglesia. Es humillante, Señor, el saber que no amamos como Cristo, pero que ese es nuestro estándar. Ayúdanos, oh bendito Dios, a ver a Cristo y pedir, Señor, auxilio, pedir fortaleza
para poder, Señor, cumplir con el plan y el propósito y este rol que tú nos pides, esta función de poder amar de una manera sacrificial, Señor, y cuidar espiritualmente y honrar, Señor, y valorar a nuestras esposas. Sé tú, Señor, con todos nosotros. Es humillante, Señor, ver, bendito Dios, tu palabra y saber que nadie, Señor, es suficiente, Padre. Pero que tú, oh Cristo, eres suficiente. Y en ti, Señor, nosotros que estamos completos y podemos venir ante ti, Señor, y pedir auxilio y ayuda para poder cumplir, Señor, con nuestro rol, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Señor le continúe bendiciendo, amados hermanos.